Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de English in the Spotlight. Yo soy Diana Tejeda, asesora de inglés y autora del libro Cómo aprender inglés, 100 trucos y recursos para aprender rápido, sencillo y eficazmente. Pues les doy la más cordial bienvenida y hoy vamos a ver Simple Present o presente simple. Vamos a checar. Antes de comenzar con este tema, quiero dejar en claro un punto porque cuando vemos simple present o presente simple, queremos abarcar todos los verbos y no es así. Cuando hablamos del verbo to be, que es el primer verbo que comenzamos a ver, este siempre se va a tratar aparte que los demás verbos. Así que el video que estamos haciendo en este momento es para tratar todos los demás verbos excepto el verbo to be. Yo sé que a lo mejor tienes la noción de cuando te dicen simple present, luego comienzas a recordar en los auxiliares do it does, pero con do it does no lo vamos a poner con el verbo to be. Entonces, divorcia esta idea, el verbo to be lo vamos a tratar aparte, tiene sus propias estructuras en oraciones para armar este tiempo y los demás verbos tienen otras reglas. Entonces, nosotros vamos a estar hablando de estos otros verbos y no del verbo to be, ¿vale? Bueno, aclarado esto, ahora sí vamos a comenzar con las oraciones afirmativas en simple present. Bien, ¿cuáles son los usos de simple present? Hay varios tiempos en inglés como present progressive, present perfect, pero simple present, ¿cómo vamos a distinguirlos? Bueno, los usos de simple present es que vamos a utilizar este tiempo para hablar de hábitos y rutinas. Habits and routine. Hábitos y rutina. Así que, por ejemplo, si nosotros decimos en español, como me despierto a las 6 de la mañana, es un hábito, entonces en inglés lo diríamos, I wake up at 6 o'clock. Por ejemplo, voy al gimnasio todos los días. I go to the gym every day. Entonces, este tipo de oraciones son las que vamos a estar utilizando en simple present. Y bueno, ¿cómo vamos a conjugar? Lo primero que debes de saber es que en las oraciones siempre vamos a comenzar con un sujeto, ¿sí? Es decir, siempre vamos a comenzar con una persona, ya sea diciendo el nombre propio de esta persona o de una cosa, de un animal, o podemos estar hablando con su pronombre personal, el que lo sustituye. Entonces, de esta manera siempre vamos a poner un sujeto. Y es muy común que nosotros enseñemos este tema, ¿verdad? Utilizando los pronombres personales. No significa que siempre deba ser así. Si nosotros decimos, por ejemplo, she, en lugar de she, podemos decir Susan o Mary, ¿sí? Entonces, no es necesario siempre estar utilizando los pronombres personales, sino que también los nombres propios. Acuérdense que los pronombres personales son estas palabras que nos ayudan a representar a los nombres propios. Bueno, entonces, cuando conjugamos siempre vamos a poner un sujeto y un verbo. El verbo solito no puede ir. Por ejemplo, I walk. You walk. He, she, it walks. We walk. You walk. They walk. Estamos hablando de walk es el verbo caminar. Y lo acabo de conjugar con cada una de estas personas, utilizando los pronombres personales como sujeto en este caso. Entonces, si te fijas, no hay algún cambio en el verbo más que con 3 personas. Si yo digo I walk es yo camino, de acuerdo al sujeto con el que combines este verbo, es
cómo lo vas a interpretar al español para que te des esa idea. No quiero fomentar mucho la idea de la traducción, pero como vas comenzando y yo sé que en este momento es un poquito difícil pensar directamente el inglés, entonces de esa manera lo puedes ir introyectando. Entonces, acostúmbrate, si quieres decir camino, I walk, siempre poniendo el sujeto. ¿Eh? Porque en español se puede poner el sujeto, perdón, el verbo directamente sin el sujeto. Ya sea que tú quieras decir yo camino o simplemente camino, es I walk. Tú caminas o caminas es you walk. Entonces, mucho ojo con esto para que siempre lo tengas en mente y te vayas acostumbrando poco a poquito, que de esta manera puedes ir formando tus oraciones. Ahora vamos con el siguiente paso. Ahora, como te diste cuenta con he, she, it, que son las terceras personas en singular, he, she, it, puede ser, por ejemplo, Sally, que es she, o the cat es un it, puede ser Mark, que es un he. Con estas personas vamos a utilizar la regla de la S. Y son 3 reglas que son las siguientes. La primera regla es que ya sea que termine en vocal o en consonante, vamos a ponerle una S al verbo. Por ejemplo, si tenemos speak, diríamos, por ejemplo, si hablamos de Mark, Mark speaks o he speaks. Si tenemos el verbo drive, manejar, diríamos she drives, Martha drives. Entonces, esta es la regla más general y consiste en agregar la S al final del verbo. Segunda regla, si el verbo termina en che, sh, x o doble s, entonces vamos a agregar la ES al final. Y esto tiene mucho sentido porque si no, ¿cómo vamos a sonar la S? Por ejemplo, con el verbo wash, lavar, diríamos she washes. Mark watches. Porque si no tiene esta E antes de la S, ¿cómo dirías? Wash. Pues no, ¿verdad? Washes, watches. ¿No? Por ejemplo, el verbo do, hacer, diríamos does con la ES. Tercera regla. Si el verbo termina en consonante Y, entonces la Y se va a sustituir por una I latina y al final se va a agregar ES. Por ejemplo, el verbo cry. Diríamos, the baby cries. El bebé llora. Pues bien, estas son las 3 reglas que vamos a estar utilizando para conjugar estos verbos con he, she, it. Acuérdate que con it estamos hablando prácticamente de animales o de objetos, que en este caso sería más bien animales, seres vivos. Ahora, hay un verbo que se considera irregular, que es el verbo have, tener. Cuando lo ocupamos con terceras personas, va a cambiar a has. Este no obedece las reglas que les acabo de contar. Este va a ser has. ¿Vale? Y bien, pues ya que sabemos estas reglas, ahora sí vamos a pasar a la parte de daily routines, de
hábitos o de rutina cotidiana. Y para eso te tengo las siguientes frases y la forma cómo podemos decir estas frases para explicar lo que hacemos en un día de nuestra vida, ¿vale? Porque prácticamente para eso estamos utilizando este tiempo de Simple Present, para expresar los hábitos, las rutinas que hacemos. Entonces, vamos a checar estas frases y cómo vamos a ponerlas en orden para decir lo que hacemos en un día. Vamos a checar. Bien, aquí están las frases de daily routines. Y te voy a presentar las más comunes. Por ejemplo, I wake up at 6 a.m. I take a shower. I have breakfast. Desayuno. I brush my teeth. I go to work. I come back home at 3 p.m. I eat with my family. I go back to work. I come home at 8 p.m. I have dinner. I go to sleep. Bien, pues las frases que te acabo de decir son estas que tenemos aquí en la lista, pero así en esta forma no nos sirve de nada. Tenemos que hacer algo para conectarlas, para hacer una frase larga, un párrafo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, te voy a presentar connectors of sequence, los conectores de secuencia, que son estas palabras que nos van a decir en qué orden van a suceder los eventos o las acciones. Y tenemos first o firstly, que significa primero, then, luego, after that, después de, later, más tarde, before, antes, finally, finalmente. Así que vamos a checar nuevamente esta lista de frases y las vamos a introducir los conectores para formar un párrafo y que se vea mucho mejor, que lo podamos decir con una secuencia más fluida. First, I wake up at 6 a.m. Te voy a poner de color amarillo el conector. Y comenzamos con este. Hay veces que podemos omitir el first, pero si vamos a enfatizar, lo podemos decir. First, I wake up at 6 a.m. Entonces, primero me despierto a las 6. Y me voy a ir en orden un poquito de lista. La siguiente oración tendría que ir después del punto, pero no me cabe por las diapositivas. Entonces lo voy a poner aquí abajito, pero puedo ir después del punto y seguido. After that, I take a shower. Con after that, generalmente lo utilizamos para expresar acciones que hacemos inmediatamente después de otra. Entonces, después de levantarnos, inmediatamente que hacemos, vamos y nos bañamos, ¿no? Then, I have breakfast and brush my teeth. Después, o luego, desayuno. Y aquí estoy uniendo otra acción con conjunction and, que significa y. Y cepillo los dientes. Quiero que notes aquí que ya no estoy poniendo el sujeto. No digo I brush my teeth. Digo and brush my teeth. ¿Por qué? Porque
ya no es necesario ponerlo, ya que nos estamos refiriendo a la misma persona, a yo, a I. After that, I go to work. Entonces después me voy a trabajar. Later, más tarde, I come back home at 3 p.m. Coma, porque vamos a introducir otra actividad que hacemos también. It's with my family. Y nota nuevamente sin sujeto, porque estamos ocupando el mismo sujeto, la misma persona. It's with my family. Y para indicar la última actividad, con and. And go back to work. Como seguimos con el mismo sujeto, no ha cambiado, volvamos a poner la frase sin el sujeto. Go and go back to work. Entonces, mucho ojo con esto. Then I come home at 8 p.m. and have dinner. Después, vuelvo a la casa a las 8 y ceno. Finalmente, I go to sleep. Voy a dormir. Si te fijas, estos conectores los puedes decir sin importar tanto el orden, solamente first siempre lo vamos a poner al principio y finally siempre va a ir hasta el final para indicar ya la última actividad del día. Pero los que son intermedios los podemos repetir como then, later y after that. Estos los podemos repetir, no importa, procurando no decir then y luego después otra vez then y luego then, sino irlos diciendo uno, luego el otro, para que no te oigas muy repetitivo. Entonces, pues esto es, de esta manera puedes formar ya un párrafo más fluido y oírte mejor o escribir de corrido todo un párrafo. Entonces es muy fácil, solamente hace falta que practiques. Y acuérdate que si vas a hablar de he, she, it, hay que poner la S o la ES al verbo. Por ejemplo, aquí en la primera podríamos decir first, she wakes up at 6 a.m. Entonces, al verbo wake le ponemos la S. After that, she takes, then she has, after that, she goes, later, she comes, eats, goes, ¿ya? Goes back to work. Aquí, como seguimos hablando de she, cada verbo debe tener la S, ¿vale? Then, she comes home and has dinner. Finally, she goes to sleep. ¿Ya te fijaste? De esa manera ya puedes estar hablando o lo puedes decir o escribir de una manera gramaticalmente correcta. Pues bien, esto ha sido todo. Thanks for watching. Muchas gracias por ver mis videos. Y si te gustó, pues no olvides suscribirte a mi canal, por favor. Y mientras te dejo estas dos opciones de videos que están relacionados con este tema. Bien, pues nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye.